Buenos días, bendiciones, que el amor, la paz, el gozo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo reine siempre en vuestra vida. Es tan importante tener esta parte, amor, ¿sí? Gozo. Yo paraba a pensar, ¿qué sería de mi vida cristiana si yo no te amara? ¿Sí? ¿Qué sería de mi vida cristiana si yo no estuviera en ese gozo de saber de dónde Él me ha sacado, de lamento en baile, ahora mi gozo? ¿Sí? Paz. ¿Cómo sería mi vida si estuviera en ese tiempo de inquietud, de malestar? Que no hubiera paz en mi casa. ¿Cómo viviría yo esta parte? Y sobre todo gracia, ese favor no merecido, porque no nos merecíamos nada, ¿sí? Pero el Señor le apreció de que podamos tener ese amor, ¿sí? Ese gozo, ¿sí? Esa paz y ese favor. Amén. Bien, voy a seguir amando a mi familia, a vosotros. Y hoy yo quiero hablar de algo muy importante que pone en su palabra, ¿sí? Pero, como siempre digo, ya lo tengo todo preparado, ¿sí? El Espíritu está deseoso de hablar. Como está deseoso de hablar, voy a dejar de hablar para darle lugar ¿a quién? Al Espíritu. Siempre recuerdo esto. Quizás a algunos no le ponen importancia, pero yo le pongo mucha importancia. Así que ahora vamos a darle lugar. ¿Cómo? Orando, hablando con el Señor, ¿sí? Para que Él tome el lugar de todo lo que se va a decir aquí, ¿sí? Señor y Padre, venimos ante tu presencia, Señor, para buscar dirección, Señor. Enséñanos cómo debemos hacer las cosas, en qué momento, Señor, y cómo lo podemos hacer, Señor. Sabemos que nosotros tenemos una facilidad de adelantarnos a ti, y eso es lo que no queremos hacer. Por eso venimos a ti, a tu presencia, para que tú nos hables en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Te damos lugar a ti, Espíritu Santo, para que tú tomes el control de todo, ¿sí? Así que, háblanos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu tiene para ti y para mí. Qué bonito poder ir a buscarlo, ¿eh? Qué bonito es pedirle, ¿sí? Qué bonito es buscarle. Qué bonito es llamarle, ¿sí? Y esto es lo que el Espíritu hoy va a hablar, ¿sí? ¿Y qué va a hablar? Bueno, vamos a ver qué pone la palabra, ¿sí? Vámonos a ir a Mateo, capítulo 7. Ya algunos ya saben, ¡uy! ¿Sí? Otros quizás no. Vámonos a Mateo, capítulo 7, ¿sí? ¿Tenéis las Biblias allí? Disfruten, ¿sí? Porque hoy el Espíritu Santo va a seguir hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, ¿sí? Y yo voy a hablar un poquito de esto. Ya he hablado, ¿sabes? Que yo anhelo buscar, anhelo pedir, anhelo llamar. ¿Qué sería de mi vida si yo no lo busco? ¿Qué sería de mi vida si yo no le pido en oración, en esa relación íntima con el Señor? ¿Qué sería de mi vida? Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a compartir en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Amén, aleluya. Capítulo 7 de Mateo, ¿sí? Vámonos a ir al versículo 7. Con esto yo creo que el Señor ya nos va a hablar a cada uno de nosotros.
por favor, hoy reciban la palabra, ¿sí? Pero vayan, si estáis escuchando fuera de casa o estáis ahí en casa, vayan a la Biblia, ¿sí? No dejen que entre por aquí y ya. No. Por favor, meditemos bien en esta parte. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar la palabra si no dedicamos esa parte de tiempo? Yo voy a hablar de esto, ¿sí? El Espíritu va a hablar de esto. Dice así en el nombre de Jesucristo, capítulo 7 del libro de Mateo, versículo 7. El rótulo es la oración. Habla de la oración y la regla de oro. Oración, hablar con Dios. Habla de esto. Así que nos va a enseñar cómo a través de su palabra lo tenemos que hacer. ¿Sí? Bien. Y dice así. Wow, Dios mío, Señor, gracias. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Buscad, pedid, buscad y llamad. Vamos a ver qué la palabra nos enseña, ¿sí? Porque aquí nos habla de buscar a Dios, de orar, de hablar con Él. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Sí? Vamos a ir coma por coma. Vamos a ir. Aquí dice, pedid. ¿Cómo y de qué manera lo estamos haciendo? ¿Sí? Aquí nos dice, pedid. ¿Sí? Él nos enseña que lo importante que es la comunión con Él, hablar con Él. Ayer predicaba también de esto. ¿Sí? Es que es algo fundamental en nuestra vida. Si nosotros no tenemos esa relación con el Señor, ¿cómo vamos a poderle escuchar? Y si no lo escuchamos, ¿cómo vamos a tomar las decisiones? Hermanos, hermanas, entendamos esta parte. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pedid. Ahora, ¿cómo estamos pidiendo? ¿Sí? Cuando tú te llegas a la presencia en oración, porque la oración es hablar con Él, ¿cómo lo haces? ¿Cómo le pides? ¿De qué manera le pides? ¿Sí? Pregunta, ¿cómo están siendo nuestras oraciones? Pregunta, ¿cómo están siendo tus oraciones y mis oraciones? O sea, ¿cómo están siendo hasta la actualidad? ¿Cómo te estás acercando al Señor para pedir? ¿Cómo me estoy acercando yo al Señor para pedirle? ¿Sí? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Sí? ¿No? Uy. La palabra dice que cuando pidamos bien, no para nuestros deleites. Y la palabra nos enseña cómo. Mira, la palabra nos enseña todo. Pero si no le prestamos atención a la palabra, ¿qué crees? ¿Cómo nosotros vamos a ir? ¿Cómo nosotros vamos a pedir? ¿Cómo nosotros vamos a buscar? ¿Cómo vamos a encontrar? ¿Creéis que vamos a encontrar? Bueno, vamos a ir poco por poco. Pregunta, ¿cómo están siendo nuestras oraciones? Lo importante que es alinear lo que pedimos en oración a su voluntad. Otra vez, para que se entienda. Lo importante que es alinear, ¿sí?, nuestras oraciones, la forma de llegarnos al Señor, hablar con Él en oración para pedirle, alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque es muy importante. ¿Sí? ¿Cómo creéis que serían nuestras peticiones si no están alineadas? ¿Sí? Esto pasa mucho. Y salimos y oramos, hablamos con Él, le pedimos, y si no hay y si no está alineada, ¿sí?, a la voluntad del Señor, ¿qué crees? ¿Dónde se quedaría nuestra petición? ¿Por qué te crees que se retrasa? Porque su palabra dice que Él no se retrasa. ¿Sí? Nosotros hacemos que Él se retrase. ¿Por qué? Por nuestras formas. ¿En qué se han convertido nuestras oraciones?
¿En qué se ha convertido? ¿En qué manera vamos a buscar? ¿Cómo estamos aclamándole? ¿En qué se ha reducido esto? ¿Qué el Señor piensa a la hora de nosotros que le pedimos? ¿Está dentro de su voluntad? Porque si no es así, ¿qué crees? ¿Dónde se queda nuestra petición? ¿Dónde se queda nuestra...? ¿Sí? Por eso lo importante que es meditar y tener ese tiempo para conocer la deidad de Cristo, o sea, la persona de Cristo, su carácter, ¿sí? Su forma, cómo él pensaba, cómo él amaba, ¿sí? Qué paciencia él tenía. ¿Por qué? Porque nosotros también seamos semejantes a él. A través de sus palabras nos enseña cómo. Ahora, si nosotros conocemos su carácter, a través de sus palabras, su deidad, cómo él caminaba, cómo él predicaba, cómo él amaba, nosotros vamos a conocer también cuál era su voluntad. Y nos acercamos más a sus conocimientos. Dice la palabra en Romanos que dice que renovemos nuestros conocimientos, ¿sí? Ahí tiene que haber una transformación de ya pensar como Cristo piensa a través de su palabra y nos enseña cómo pedir y cómo no pedir, ¿sí? Por eso es lo importante que es buscar esta parte, pasar tiempo con la palabra de Dios. Y entonces se os dará. Porque pone aquí, pedid y se os dará. Ajá. Ahí lo tenemos, Obediencia a su palabra. ¿Sí? Y se os dará. Ahora, la pregunta mía, ¿cómo creemos que el Señor nos va a dar cuando realmente estamos fuera de su voluntad? A la hora de clamar, a la hora de buscar a Dios, a la hora de orar y a la hora de pedir. Estamos lejos. ¿Qué creéis que vamos a hallar? ¿Qué creéis que podemos encontrar a la hora de pedir? ¿Qué podemos encontrar? Pedid y hallaréis. ¿Sí? ¿Sí? Pedid y pedid y os dará. Para que el Señor nos dé, tenemos que pedir bien. ¿Sí? Como dice su palabra, meditando bien, dedicando bien ese tiempo. ¿Sí? Claro, si nosotros no dedicamos ese tiempo, ¿qué crees? ¿Cómo están siendo las formas nuestras de pedirle al Señor? Tristemente se ha convertido en algo ya... Ha cambiado mucho, Ha cambiado mucho, ¿sí? Bueno, ahí lo tenemos, pedid y se os dará. Acuérdense, para que Él nos dé, tenemos que pedir, pero de una forma que al Señor, que esté en la voluntad del Señor. Muchas cosas no nos da porque está fuera de su voluntad. Muchas cosas no nos da porque nos adelantamos a las cosas. No nos las da. ¿Por qué? Porque Él primeramente Él conoce nuestras intenciones, conoce nuestras situaciones, conoce cómo estamos y de qué manera estamos. Y Él no nos va a dar algo que realmente nosotros no podamos con ello. Por eso siempre Él está ahí, pendiente de cómo le vamos a buscar, cómo le vamos a pedir y de qué forma, ¿sí? Porque ahí es donde Él dice, ahora sí, ahí lo tienes, yo te doy, ¿sí? Ahí lo tienes, yo te doy. Ahora, buscad, luego dice aquí, buscad y hallaréis. Vamos a darnos la palabra buscar, ¿sí? Buscad y hallaréis. Qué bueno, Ahora, para hallar lo que deseamos, debe buscarlo, ¿sí? Buscad y hallaréis. Ya hemos pedid y se os dará. Ya hemos hablado para cómo debemos pedir para que Él nos dé. ¿De qué manera Él nos puede dar? ¿Sí? A la hora de pedir. Y ahora es para buscar, buscar y hallar. Para hallar
tenemos que buscarlo. Para hallarlo, para hallar lo que para encontrar lo que deseamos, hay que ¿qué? ¿Qué buscarlo? ¿Sí? O sea, para encontrar algo que deseas, ¿sí? Tienes que buscarlo. Tristemente, la mayoría de las personas no dedican ese tiempo para buscar lo que desean hallar. ¿Sí? Una cosa es el querer y otra cosa es el hacer. No sé en qué tiempo tú estás. Si tú todavía estás en el tiempo de querer. Pero ¿y el hacer? ¿Crees que tú vas a encontrar algo sin buscar? ¿Tú crees eso? Porque yo creo que no. No vamos a encontrar nada si no buscamos. ¿Sí? Y esta parte que dice, buscad y hallaréis. Qué bueno. Pero lo que estoy compartiendo es que qué triste. Que todos quieren encontrar. ¿Sí? Pero no buscan. Sí, y todos deseamos hallar y encontrar lo que buscamos. Sin en cambio no estamos haciendo absolutamente nada. Una cosa es el querer. Tristemente, muchas personas y hermanos están todavía en ese proceso, pero sin progreso. ¿Pero por qué no hay ese progreso? Una cosa es el proceso y otro es el progreso. Tú puedes estar en una vida de proceso sin progreso, o en un proceso con progreso. Espero que me estéis entendiendo, ¿sí? Porque es duro estar en una vida cristiana. Siempre en un proceso, siempre el querer sin hacer, siempre el buscar, siempre el querer hallar sin buscar, siempre el que nos den sin pedir y pidiendo mal, queriendo que nos den, pidiendo mal. Y estamos ahí estancados, ahí, sin poder. Y luego viene el que no entiendo por qué el Señor, y incluso muchos les echan la culpa hasta al Señor. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo bien, no vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque no vamos no nos dará nunca el Señor nada de lo que realmente le estamos pidiendo fuera de su voluntad. Jamás. Olvídense. ¿Sí? Y nunca vamos a encontrar nada si no buscamos. Si no estamos quietecitos, si no nos ponemos a la búsqueda, si no tenemos ese tiempo para con el Señor, para decir, bueno, Señor, aquí estoy, heme aquí, sí, ¿qué hago? ¿Cómo lo debo hacer? ¿De qué manera? Sí, eso lo podemos hacer. Decir, pero ¿y a la hora de hacerlo qué? Proceso. Es que es un proceso, 3 años, 5 años, es un proceso sin progreso. ¿Sí? Qué bueno que podamos ser un cristiano, una cristiana, un seguidor de Cristo, seguidora de Cristo. En ese sí, hay momentos que hay un proceso que el Señor lo hará, sí, y se acabó. No. El Señor no lo va a hacer. Él tiene que ver cómo pides para darte. Él tiene que ver cómo tú buscas. ¿Sí? ¿Sí? Para hallar. ¿Sí? Como dice aquí, buscad y hallaréis. Claro. Para que Él nos dé, Él tiene que ver en qué estado estamos, cómo estamos. Solamente de boca pedimos y se acabó. ¿Sí? Una cosa es el querer y otra cosa es el hacer. Pero tengo una buena noticia. Y está en su palabra. Dice que si buscas, haya. Porque dice su palabra, todo aquel que busca, en el 8, porque todo aquel que pide se rinde, y el que busca, haya. Así que aquí tengo una buena noticia. Esto es una promesa. Todo aquel que busca, haya. Esto es una promesa. Pero tienes que buscar. ¿No? Todo el que busca, haya. ¿Sí? Ahora, lo importante, ¿cómo lo diría? Lo importante que es buscar. ¿Sí? Para poder hallar,
¿sí? Y recibir esa promesa, todo el que busca halla, ¿sí? Ahora, no te olvides, no os olvidéis que la misma palabra dice buscad y hallaréis, ¿sí? Aquí en la misma palabra nos enseña que dice buscad y hallaréis. Eso es una promesa, que si buscamos, encontraremos. Ahora, también yo me haría una pregunta, si no buscamos, ¿encontraremos? Si no pedimos bien, ¿el Señor nos dará? ¿Hallaremos si no buscamos? Cuidado con eso. Hay una promesa que todo aquel que busca, halla, pero en un orden y en la voluntad del Señor. Acuérdense esto. Porque aquí en la palabra dice todo aquel que busca. ¿Sí? No dice si... Aquí dice buscad y hallaréis. No dice orad y hallaréis. Quiero que entiendan esta parte. Presten atención. ¿Sí? En la palabra dice buscad y hallaréis. No dice orad y hallaréis. Ostras, Agustín. ¿Entendemos esta parte? ¿Sí? A la hora de hallar, a la hora de buscar, nada, escuchen, nada reemplaza a la búsqueda. ¿Sí? Por eso aquí pone buscad y hallaréis, no pone orad para encontrar. No, y tristemente hoy en día están cambiando la palabra buscar por orar. ¿Sí? Ostras, no entiendo, Agustín. Muy sencillo. ¿Sí? Es muy sencillo. La misma palabra nos enseña, dice, buscad y hallaréis. No pone orad y hallaréis. ¿Sí? Eso es un punto que tenemos que escudriñarlo y entenderlo y aplicarlo. Muchas de las peticiones, cuando vamos... aquí nos enseña el Señor que nosotros tenemos que trabajar. ¿Sí? ¿Sí? Y buscar. Y ser fuerte y valiente. Mira que te mando, que te esfuerces. ¿Sí? Nunca se apartará de tu boca. Porque aquí viene la respuesta. Aquí te enseña cómo pedir para que nos dé. Aquí te enseña cómo buscar para hallar. ¿Sí? Y tristemente se ha cambiado un poco todo esto. Muchas veces, si os acordáis, aquí su palabra dice buscad, no pone para hallar, no pone orad para hallar. Se ha convertido en esta parte, ¿sí? Si nos acordamos cuando Moisés fue y la clamaba, el Señor le dijo, mira, no clames a mí. Mira, no clames a mí. ¿Sí? Es bueno orar, ¿sí? Es bueno hablar con Él y pedirle dirección, sí. Sí, es correcto. Pero ahora, a la hora de buscar, a la hora de hallar, de encontrar, nada reemplaza al buscar. Para poder encontrar hay que buscar, porque lo dice su palabra, no pone orar para buscar. Ahora, está bien que en la búsqueda, a la hora de buscar, pues fortalezcamos en la oración. Claro, eso es bueno. Pero la oración no, por la oración, solo la oración, no vas a encontrar. Hombre, Agustín, muchos no van a entender. ¿Sí? Muchos no van a entender. Pero aquí dice buscar para encontrar, no dice orad para buscar, para encontrar, para hallar. Atiendan esta parte. Está bien que a la hora de buscar, mira, Señor, pasa este problema, yo voy a solucionar, yo me voy a presentar, yo voy a hablar con el hermano, con la hermana, ¿sí? Voy a ir a estar allí presente, vamos a buscar en la situación, de qué manera voy a dedicar tiempo en este tiempo de buscar, ¿sí? Vaya donde vaya, yo voy a ejercitarme, yo voy a buscar en la palabra y eso es. Ahora se ha convertido en esto. No pasa nada, hermano, vamos a orar desde aquí. Está bien orar, pero eso no le va a solucionar el problema. Dios puede hacer eso, sí, pero el Señor también nos enseña que para encontrar lo que quizás tú has perdido,
No sé lo que tú has perdido. Quizás has perdido la fe. No sé, quizás has perdido la esperanza de que tu hijo o con tu pareja o tu relación, o tu padre o tu madre, o tu hermano o tu hermana, no sé. Tu enfermedad, no lo sé. No sé lo que tú has perdido. ¿Sí? Pero aquí el Señor te dice, mira, si tú has perdido, puedes buscarlo y encontrarlo de una sola forma. La que te estoy diciendo, obedezcan. No cambiemos las cosas. No hagamos las cosas fáciles, sin buscar. ¿Sí? Qué bueno, que a la hora que uno emprende, se levanta, ¿sí? Y emprende ese viaje en obediencia, a través de su palabra, para buscar, para poder encontrar. ¿Sí? Y a veces se complica. A veces nos es difícil y ahí muchos abandonan la búsqueda. Y se quedan orando, sin hacer nada. No cambien la oración por la búsqueda a la hora de encontrar y hallar lo que tú has perdido o lo que yo he perdido. Ya el Señor lo hará, oramos. Está bien, hermano, no estoy diciendo que no, pero algo me ha enseñado a mí el Señor a través de su palabra que no podemos reemplazar la palabra buscar para hallar por orar, simplemente, o por otra cosa, no sé. Ya el Señor lo hará, yo por fe creo que el Señor lo hará. No. Tu búsqueda te pertenece a ti. ¿Sí? Ese es trabajo que tú y yo tenemos que hacer. Que entendamos eso. ¿Sí? Pedid, ¿cómo estamos pidiendo? ¿Sí? ¿Cómo están siendo nuestras oraciones? ¿Sí? ¿Están en equilibrio a la orden de la voluntad de Dios? Si no, mediten. Mediten sobre esto. ¿Sí? Qué bueno que podamos conocer la deidad, la persona de Cristo, para saber cómo y no salirnos de la voluntad del Señor a la hora de pedir, a la hora de orar, ¿sí? A la hora de buscar, Señor, buscar la dirección. Y si el Señor dice, busquen, buscamos para encontrar, no le vamos a suplantar la palabra buscar por orar, simplemente. Sí, ahora, está bien que oremos. Cuando estamos en la búsqueda, cuando estamos en ese tiempo dedicado a levantarnos, a trabajar, a dedicar tiempo, a servir al Señor, cueste lo que cueste. ¿Sí? ¿Has perdido algo? ¿Sí? ¿Quieres encontrarlo? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a encontrar? ¿Llevas tiempo buscando una solución a tu vida, al problema, y no logras tener respuesta? Quizás no sigues en la misma situación. Meditemos bien a ver si estamos pidiendo bien. Meditemos bien a ver si queremos encontrar sin buscar. ¿Sí? Y simplemente le hemos dado a la oración y se acabó. No. La palabra dice buscad, no orad para encontrar. Atiendan. Atiendan. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tú llevas pidiendo? Y no te dan. ¿Cuánto tiempo te estás buscando y no estás hallando? No estás encontrando lo que tú has perdido. ¿Sí? Medita bien y pregúntate, ¿por qué está pasando esto? Quizás cuando pedimos mal, fuera de la voluntad del Señor. Y quizás cuando estamos buscando para encontrar, no lo estamos haciendo bien. Estamos reemplazando la búsqueda por simplemente una oración. No. Busquen para encontrar. Y después, sí, al mismo tiempo pueden orar por esa búsqueda. Pero el Señor necesita ver cómo nosotros pedimos, ¿sí? Para darnos. Él va a ver tu situación y te ve tu condición, ¿sí? Para darte, ¿sí? Él ve que necesitas encontrar lo que tú has perdido. Quizás has perdido tu primer amor. Quizás has perdido, no sé, tu fe. Pero Él quiere entregártela de nuevo. Pero también te dice que busques. ¿Sí? Así que busquen. ¿Sí? A la hora de hallar, nada reemplaza al buscar. Nada.
Ahora, siempre está bien que fortalezca con oración, es bueno. Pero no mezclen, entiendan los principios, ¿sí? Acuérdate que Moisés, ya el Señor dice, no clames a mí, ponte en marcha, busca, levántate, dedica tiempo, ¿sí? Pide bien, no pide para tus deleites, y yo te daré. Busca, no solamente clámame, no, ¿por qué clamas a mí? Ponte en marcha, usa lo que te doy. Él tenía la vara. Y aquí, en esta situación, nos está diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Busca y hallaréis. Pide bien. Busca, sal de la comodidad, del estado que estás cómodo, ¿sí? Para poder encontrar, ¿sí? No clames a mí en oración, ¿sí? No cambies la búsqueda por oración. A Moisés le dijo, ¿por qué me clamas? Si tú ya sabes, ¿sí? Ponte en marcha, usa lo que te doy, ¿sí? Y ponte en marcha. Él nos da con qué y de qué manera. A Moisés le dio una vara, ¿sí? A ti también te está diciendo cómo y de qué manera. Y sabe que nos dio la mejor guía. Aquí lo tienes, hermano, hermana, aquí. Pero no solamente leerla, aplicarla, ¿sí? Esta es la parte. Y no adelantarnos ni cambiar ni reemplazar nada, ¿sí? Buscar para encontrar. Tienes que buscar. Y para que Él te dé, tienes que pedir. Y tienes que pedir bien, no para nuestros deleites. ¿Estamos entendiendo esta parte? ¿Por qué me clamas a mí? ¿Sí? Busca. Levántate. Ejercita lo que yo te estoy dando, que te estoy dando la palabra, la solución, y ni siquiera le prestas atención. Cuidado. ¿Sí? Y luego tenemos aquí, llamad y se os abrirá. Wow. Madre mía. Llamad y se os abrirá. A ver, para que se nos abra, ¿qué tenemos que hacer? Llamar. ¿Sí? ¿Bien? Pregunta, ¿cómo estamos llamando? ¿O en qué puerta estamos tocando? Cuidado porque hay muchas puertas, Hay muchas puertas. Pero la única puerta que tienes que llamar se llama Jesucristo. Yo soy la puerta de la redil, el que por mí entra. Saldrá y entrará y tendrá buenos pastos. ¡Aleluya! El que entra antes por otro lado es salteador. ¡Wow! De verdad es que es maravilloso el poder estar aquí con la palabra y con todos vosotros. Y cómo puede el Espíritu llevar todo esto. Yo disfruto mucho. Por eso predico cada día, porque quiero disfrutar más y más. Así que tocad y se os abrirá, ¿no? Llamad y se os abrirá. Por favor, no se van a abrir las puertas. ¿Sí? Yo prediqué una vez sobre las puertas. ¿Sí? Cuando tuve la oportunidad de predicar a otros países, me di cuenta que están deseosos de abrir las puertas. El Señor está deseoso de abrirnos puertas en otros lugares para predicar la palabra de Dios. Y tristemente no se está tocando. Y si no se toca, la puerta va a ser bastante complicado que se abra. ¿Sí? Y sobre todo, meditar bien a ver qué puerta estáis llamando. Hay tantas doctrinas, hay tantos evangelios que andan por ahí. Si en cambio Galatano dice cualquiera que escucha a otro fuera de cuidado, no nos dejemos arrastrar. Entonces pidamos para que Él nos dé, pidamos bien. Para poder encontrar, podemos buscar. ¿Sí? Tenemos que buscar. Y para que las puertas se nos abran, tenemos que tocar. Tenemos que tener ese tiempo para levantarnos. ¿Sí? Dedicar tiempo para con los demás. Incluso para los hermanos. ¿Estás llamando a las puertas de tu hermano? ¿Estás dedicando tiempo para tu hermana, tu hermana? Somos el cuerpo de Cristo, pero no nos conocemos. ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Estás tocando las puertas de otros lugares, de otros países? ¿Fuera de tu entorno? ¿Sí? ¿No? Tu relación con otros hermanos, ¿sí?
otros hermanos, ¿sí? Que no están en tu iglesia. Pero tristemente, bueno, muchos ni hablan con otros porque están en otras iglesias. ¿De verdad? ¿Tú crees que el Señor nos dice eso? Él no va a venir a buscar tu iglesia, ni la del hermano, ni... Él va a venir a buscar a su iglesia. Que lo entendamos. ¿Sí? Abran toquen bien para que las puertas te se abran. Tenemos una familia numerosa, ¿sí? Esperando a que toques la puerta para ellos abrirte. Todavía me estoy gozando, la recepción que tuve allí en República Dominicana. Tengo que recordarlo, no quiero ser pesado, pero tengo que recordarlo. Y como me decía el hermano que me acogió en su casa, me decía, no sabes cuánto esperaba este momento. Allí también tenemos hermanos, en cualquier lado, son nuestros hermanos, ¿sí? En Cristo Jesús, ¿sí? Así que llamad y se os abrirá, ¿sí? Para que se nos abra, tenemos que llamar, pero como digo, así como pidemos bien, así como busquemos bien, así también tenemos que llamar bien. No lo dejamos llevar por cualquier cosa que te digan y está fuera de la palabra. Toquen bien la puerta que es Jesucristo. Él es la puerta, ¿sí? Él es el que nos va a dirigir, el que nos va a enseñar, nos va a decir cómo pedir, cómo buscar, ¿sí? Así que, hermano, esta es la palabra, ¿sí? Por favor, para que Él nos dé, pedid y se os dará. Para que Él nos dé, tenemos que pedir, pero pedid bien, ¿sí? Buscad y hallaréis. Para encontrar, para allá tenemos que buscar. No reemplazar la palabra buscar por orar. Y ya el Señor lo hará. No, aquí nos manda que busquemos, aquí nos manda que salgamos, aquí nos manda que nos levantemos, que nos esforcemos, que dediquemos tiempo para el servicio, para con los demás, para con el Señor, a través de su palabra, ¿sí? Llamad, no quedéis con los brazos cruzados, ¿sí? Hablar con los hermanos, tomar un café con los hermanos, predicar del Evangelio juntos, ¿sí? Llamen por teléfono, ¿sí? Preséntense en sus casas, acuerden eso, viajen, si podéis, ¿sí? Hagan esa parte, llamen, ¿sí? Si no, no se os abrirá, ¿sí? Hagamos las cosas como el Señor requiere que hagamos. No reemplacemos nada. Si nos dice de pedir, pidamos bien, para que Él nos dé. Si nos dice de buscar, por favor, háganlo bien, para que Él nos pueda, para poder encontrar, ¿sí? Y para que se nos abra las puertas, tenemos que tocar. Tanto como pedir, como buscar, como llamar. Aquí hay una parte que el Señor nos está diciendo, mira, esta parte la tenéis que hacer vosotros. Yo no puedo hacerlo, ¿sí? Yo seguiré haciendo mi trabajo y mis manos no se cortarán en vuestra vida, ¿sí? Mientras que vosotros hagáis vuestra parte. Yo voy a limpiar el camino, voy a quitar toda piedra, todo obstáculo, para que vosotros sigáis caminando en mí, ¿sí? Esa es la parte. Así que ahí lo tenéis. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Quieres que el Señor te dé? Pide bien. ¿Quieres encontrar lo que tú has perdido en tu vida? ¿Lo quieres encontrar? Busca. No reemplace la palabra buscar por orar. Ya el Señor lo hará. Vamos a orar. Venga, hermano, vamos a orar. Y en casitas, ¿sí? Por cuanto esta casa está desierta y vuestra casa está artesanada, Egeo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Por favor. ¿Quieres encontrar lo que tú has perdido? ¿Sí? No sé lo que tú has perdido. Un hijo. El primer amor, la fe. No sé lo que tú has perdido. ¿Quieres encontrarlo? ¿Sí? Busca. Haz algo diferente hoy. Levántate de tu lugar donde tú estás. Déjate de orar, como de clamar. Es bueno orar, sí, pero no para reemplazar la palabra buscar. No para quitarnos de tener ese tiempo de levantarnos, de esforzarnos, de servir, de hacer las cosas bien, para que el Señor no, para que podamos encontrar. Sí, busquemos. Y acuérdense que para que las puertas te se abran, tienes que saber llamar. Tienes que dedicar tiempo en amor, en mansedumbre, para hablar con los hermanos,
para hablar con esa persona que necesita una palabra, ¿sí? Tú estás allí y ellos abren su corazón y te escuchan, ¿sí? Sí, yo hablaba con un grupo de evangelistas, cómo se evangelizaba, cuál era la forma de evangelizar, ¿sí? Y qué bueno, ¿no? Que muchos están esperando de abrir la puerta. Pero si nosotros no tocamos bien, si nosotros vamos allí, ¡hala! Y hacerlo, sí, van a tener miedo y las almas se van a perder. Así que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta es la palabra que el Señor me ha dado por gracia. Y como siempre digo, la doy de gracia, ¿sí? Acuérdense de no reemplazar nada de lo que el Señor te da. No cambies la palabra pedir por otra. No cambies la palabra buscar por orar. No cambies la palabra llamar por otra. Por favor, háganse conforme a la dirección que el Señor nos da aquí en la palabra del Señor. Amén. Bueno, que Dios os bendiga. Y recordaros que Dios os ama. Y vuestro hermano Agustín también. Os saludo con la paz del Señor.